Estoy listo. Buenos días, muchachos, ¿cómo les va? Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Por favor, Buenos activen días, la profe. cámara. Buenos Listo, días. amable, muchas gracias. Buenas y señores, entonces, Activen las cámaras, por favor. ya es hora de descanso. Por reglamentación institucional, tenemos que activar las cámaras para saber que no estén por ahí jugando play, haciendo otras cosas, durmiendo y prenden ahí como si estuvieran en clase. No. Tengo que verles el rostro, por favor, a todos. Castañeda se ve como una sombra ahí. Pero bueno, ahí vale. ¿Quién más? ¿Qué Diana. es la Espera. contraluz? Aquí están entrando más. Esperemos que entren el resto. Para todos, buenos días. Por favor, activen la cámara. Nuestra grabación. Bien. En las clases anteriores, en periodos anteriores, hemos estado analizando el asunto de los diversos modelos económicos. Ya miramos modelos económicos de diferentes tipos, 3 tipos fundamentales. Hemos hablado del modelo económico del libre mercado, que hay varias formas de libre mercado. Está el capitalismo tradicional o capitalismo clásico, cuyo padre es Adam Smith. Está el neoliberalismo, que es una nueva forma de capitalismo más extrema, que le interesa más el comercio internacional absoluto y que se mete más en la reducción del Estado a su mínima expresión, privatización de empresas públicas, favorecer a las empresas, etc. Eso cuando hablamos de modelo capitalista. También hablamos del modelo de planificación central, y también dijimos que hay varios modelos de planificación central. Estamos hablando de modelos como el socialismo o como el comunismo, o los socialismos o los comunismos, porque no todos los socialismos ni los comunismos son la misma cosa. Y a eso hacía referencia en las últimas clases cuando explicaba que, se me desaparece el brazo, cuando explicaba que los socialismos no son iguales, y yo no puedo comparar el socialismo venezolano con el socialismo chino, o con el socialismo cubano, o con el socialismo finlandés, o con el socialismo vietnamita, o con el socialismo norcoreano. Son comunismos, socialismos completamente diferentes, pero tienen algo en común, y es que la economía completa se fundamenta en que el Estado la planifica. El Estado planea, planifica y organiza por completo la economía. A diferencia del capitalismo, donde la economía es libre y se deja que el mercado sea el que regule la economía. Hay un capitalismo moderado que queda en la mitad entre la economía de libre mercado y la economía de planificación. También vimos algo de eso. Ese punto intermedio se llama keynesianismo o Estado social. El Estado social plantea a un Estado que se mete en la economía, ¿sí? Pero para regularla, para controlarla, y hay un vínculo entre lo público y lo privado, un vínculo entre lo público y lo privado que permite que tanto lo público como lo privado trabajen juntos en pos de la mejoría de las condiciones de vida de la sociedad. Por eso se llama Estado social. En ese Estado social keynesiano que surge a partir de la década de 1930, después de la crisis del 29, Keynes propone un Estado que mejore las condiciones de vida de las personas por medio de prestaciones sociales, por medio de regulación de parte del Estado de los precios y del consumo, por parte del Estado de la regulación de los créditos y el manejo de las tasas de interés, etcétera. Es decir, todas unas condiciones que plantea el keynesianismo que van a regular al capitalismo. Entonces, no es un capitalismo neoliberal, sino un capitalismo regulado. Y llegábamos al final a la conclusión de qué es lo que estamos viendo en Colombia, qué es lo que tenemos en Colombia. Pues en Colombia tenemos algo, hemos
estado en una tendencia de un capitalismo keynesiano a un capitalismo neoliberal. Cada vez somos más neoliberales, cada vez el Estado es más pequeño, cada vez tiene menos responsabilidad social y económica. Sin embargo, con esta crisis que estamos viviendo en los últimos días y en el último mes, y esto de estar metidos en la casita, estar acá nosotros encerrados y que las empresas están cerradas y tener que buscar teletrabajo, el Estado por obligación, todos los estados, por más neoliberales que sean, han tenido y se han visto en la obligación de intervenir en la economía, no tienen de otra, porque es que ya la economía no se mantiene sola. Por eso es que hay muchos que están planteando que esto es un nuevo orden mundial, que estamos viviendo una nueva realidad mundial, que esta realidad seguramente va a cambiar muchas dinámicas económicas. Y es que cuando pasa algo de esta envergadura, generalmente hay un nuevo orden mundial. ¿Sí? Generalmente cambian muchas cosas. Les pongo ejemplos. La crisis del 29, al ser una crisis económica a nivel mundial, cambió el panorama económico mundial por completo. Nos llevó a un sistema keynesiano, a una economía mixta. Pero después luego viene la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial también va a haber un nuevo orden mundial, van a cambiar muchas cosas. La crisis del petróleo en los 70 nos va a llevar de una economía mixta a una economía neoliberal. Entonces, cada que hay un acontecimiento tan radical, tan drástico, tan absoluto como el que estamos viviendo en este momento nosotros en Colombia y en el mundo, hay un cambio económico. Y ese cambio económico vamos a ver a dónde nos lleva. Hasta ahora Colombia estaba saliendo de la economía mixta y entrando lentamente a una economía neoliberal. Pues ni tan lentamente, porque ya llevamos 20 años entrando en la economía neoliberal y ya tenemos tratados de libre comercio con muchos países y ya estamos metidos en el comercio internacional. Sin embargo, la infraestructura de Colombia no es suficiente, la economía colombiana es débil y por lo tanto no había podido meterse completamente en el mercado internacional. Pero ahora los estados, todos, incluso Estados Unidos, va a tener que meter, y ha estado metiendo, no lo suficiente, pero ha estado metiendo la mano en la economía. Ha estado regulando, ha estado creando estados de bienestar, están dando subsidios, bajando tasas de interés, quitando el IVA, haciendo una cantidad de cosas, porque en medio de este momento crítico, si no hacen eso, las empresas se van a quebrar. Y cuando hay empresas quebradas, hay países quebrados. Y cuando hay países quebrados y sin recursos, hay guerras. Siempre que hablamos de movimientos y de cambios económicos, tenemos que hablar de movimientos y de cambios militares también. Tenemos que hablar de guerras. Y usted me podrá decir, ay, no, profe, usted ya nos está mandando es al apocalipsis, ya nos está mandando es al fin del mundo, ¿cómo va a decir que va a haber guerras? No, no se hace. Ojo, no estoy diciendo que vaya a haber guerras, pero estoy diciendo que en una crisis económica como la que estamos viviendo, tan tremenda, tan profunda, tan grande, esto es el principio de lo que está pasando realmente. ¿Hasta dónde podrá aguantar Colombia la cuarentena? Aún si nos dieran libertad de movilidad el 27 de abril, como está predicho, está organizado en Colombia, aún así la libertad no va a ser completa. No vamos a salir el 28 de abril a estar enrumbados allá no, vuelvo a la miniteca, a la discoteca. No, no se va a poder. No vamos a volver a los estadios el 28 de abril. No vamos a volver al cine el 28 de abril. Los lugares públicos van a tener que seguir cerrados por un buen tiempo. No vamos a volver al colegio el 28 de abril. O sea, sáquense en eso de la mente. O sea, el colegio va así, mínimo, hasta vacaciones de mitad de año. Plantéese eso de una vez, porque va a ser inevitable. Y eso nos hace pensar, ¿y la economía, entonces qué? ¿Cómo va a plantearse el modelo económico en medio de esta crisis? Y aún saliendo de la cuarentena, la crisis va a seguir. ¿Me hago entender? La crisis va a seguir todo el año. Es más, va a seguir hasta el 2022. Ayer escuchaba, yo no sé si ustedes escucharon una noticia de unos científicos que hacían un balance y decían, bueno, esto se nos va a prolongar por lo menos todo el 2022 en una cuarentena, lo que llamaron acá la cuarentena inteligente. No podemos, bueno, que podemos salir a ratos, que tomar distancia y guardar distancia entre nosotros, etc. Esto va para largo. Y el hecho de que vaya para largo implica afectaciones económicas muy grandes. Muchas empresas ya están quebrando. Dijeron ayer en las noticias que en Colombia las empresas tenían
recursos, la mayoría en un promedio para 53 días. Después de eso ya no tienen. Ya no tienen. Y entonces después de eso, ¿qué vamos a hacer? Porque muchas de esas empresas no van a poder abrir. El desempleo en Colombia ha subido, el desempleo mundial ha subido enormemente. Las empresas no tienen otra opción que abrir sus campos y decir, bueno, pues ya no podemos pagar a nadie más. Y esto conllevará a crisis sociales. Toda crisis económica lleva a crisis social. Y toda crisis social lleva a protesta social. Y toda protesta social lleva a conflicto. Y el conflicto social puede ser de carácter interno o de carácter externo. Allá iba con lo de la guerra. Necesaria, inevitablemente, una crisis económica tan grande como la que estamos comenzando a afrontar, nos va a llevar a una crisis social muy grande, a una crisis política grande y seguramente a conflictos, a más conflictos. Usted me podrá decir, bueno, pero es que el ELN ya dijo que quería la paz, es que los grupos armados también están escondidos porque también les puede dar el COVID. Ojalá les dé el COVID en la selva, por allá, todos esos delincuentes, podrá usted decir. Pero pese a eso, la gente no va a tener otra opción que salir a protestar y que comenzar o incrementar incluso algunos de los conflictos ya existentes, porque es que antes del COVID no es que viviéramos en un mundo en paz, estábamos en un mundo lleno de conflictos, lleno de incluso guerras por todo lado, no solamente en Colombia, estoy hablando de todos los continentes, ya había guerras. Entonces esto nos lleva a una reflexión bastante profunda y nos lleva a pensar qué es lo que viene de ahora en adelante. Y cómo esta afectación económica afectará la paz mundial. Y cómo esto afectará el nuevo orden mundial. Y por eso este tema es bastante pertinente. El tema que tenemos para el segundo periodo, que es conflictos. Vamos a hablar de los conflictos. Conflictos políticos, económicos y sociales que surgen a raíz básicamente de la economía. O sea, el conflicto, cuando hablamos de conflicto a nivel internacional, tenemos que encontrar una conexión entre el conflicto y la economía, porque es inevitable. O sea, mientras una sociedad viva bien y tengan comidita, tengan casita, tengan trabajo, tengan lujos, la sociedad no entra en conflicto. ¿O usted ha escuchado alguna vez que digan Suecia está en un conflicto armado interno? No. Los guerrilleros suizos salieron a poner una bomba. No hay guerrilleros suizos. ¿Por qué va a haber guerrilleros suizos? Si en Suiza todo el mundo tiene para comer, si en Suiza todo el mundo vive bien. Mientras la gente viva bien, el conflicto se reduce, no desaparece. Porque el conflicto es inevitable en el ser humano. ¿Sí? Nada más entre ustedes hay conflictos todo el tiempo. El conflicto nunca desaparece por completo, pero sí, mientras haya recursos, mientras la economía sea fuerte, mientras la gente tenga que comer, dónde dormir y cómo vivir y cómo vestir, pues los conflictos, sobre todo internacionales, se van a reducir muchísimo. Pero en medio de las crisis son las principales detonadores del conflicto. Y ahí es donde vamos a entrar en un mundo en conflictos. Profe, una pregunta. Señorita. O sea que, digamos, si llegase a, o sea, digamos, acá no se llegase a aclarar la situación y, digamos, ya llegan a haber más personas con problemas económicos, se podría decir que, se me fue. O sea, se podría llegar a decir que puede haber literalmente como un problema en la sociedad. Ay. Sí, claro que sí. De hecho ya lo hay, ¿no vieron anoche? Salieron a hacer cacerolazo en varios lugares de la ciudad. Ciudad Bolívar, Diana Turbay, la parte de las cruces. La gente ya no tiene que comer porque muchas de esas personas, su economía giraba alrededor del diario, de lo que vendan a diario. Profe, Señor. pero es que es algo contradictorio porque mira, si salen, se contagian, si no salen, se mueren de hambre, y si salen, se mueren de coronavirus. ¿Ahí el Estado qué hace? Exacto, ese es el problema que ellos tienen y dicen, bueno, yo prefiero morirme de coronavirus que morirme de hambre. ¿Sí? Prefiero arriesgarme, entonces van a salir. El Estado, ¿qué tienen que hacer los estados que han hecho los estados organizados, estados que tienen mucho más organización económica y mucha mejor economía que nosotros? Subsidiar. Ahí es donde el keynesianismo sale a relucir. Tienen que dar. El Estado colombiano, ustedes vieron que organizó una plataforma de ayudas. ¿Se dieron cuenta? Una plataforma por internet donde usted ponía su cédula y entonces aparecía ahí si era beneficiario de los mercaditos y de las ayudas del Estado. Y entonces usted ponía el número 11111 y le salía beneficiario.
Usted ponía la cédula de Pablo Escobar y le salía, usted es beneficiario. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Saben qué es lo que pasa? Que la base de datos del censo electoral, que es la que se usa siempre para este tipo de cosas, es una base trucada. Hay gente muerta que todavía aparece como viva. Hay cédulas de ciudadanía que ni existen y aparecen ahí en la base de datos. Y entonces eso nos pone a pensar, ¿y las elecciones entonces toda esa gente y todas esas cédulas qué? ¿Esa gente qué? ¿Votó? ¿Pablo Escobar votó en las elecciones? Oh, ¿y por qué votaría? Curioso, ¿no? Porque es que no son una, no son dos, no son tres. Claro, el Estado sale, el gobierno sale diciendo, es un errorcito, qué pena con ustedes, un errorcito ahí técnico, pero los que saben, estaba hablando esta semana con alguien que sabe mucho de sistemas y programación, me decía esa persona, eso no es así. No es que tenga un errorcito el computador y entonces me salió una cédula mal. Ay, no, una o dos o 10 cédulitas mal. No, 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 no. Esas son unas bases de datos generales que son las que utilizan para los censos poblacionales y para el censo electoral. Eso no es que se me fue un numerito de más y entonces me salió una cédula que no era. No, eso ya está planeado así, está programado así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Estado va a tener que ayudar, pero mientras tengamos el desorden administrativo y la corrupción enorme que nosotros tenemos, terrible. Vamos a enfrentarnos con problemas más graves. ¿Sí? Están Profe, ayudando, ah, señora. y Colombia, en dado caso de que se encontrara la cura del coronavirus, ¿es capaz de comprarla? Por decirlo así, ¿tiene el capital para comprarla? ¿El Estado tiene o nos toca a nosotros mismos? Bueno, ahí va a resultar varias cosas, ¿no? Cuando, ojalá, si sacan, si sale, porque este virus está muy extraño, este virus es rarísimo, es de los más raros que hemos afrontado, no es de los más mortales, pero sí muy raro, porque contagia a muchas personas que no deberían contagiarse, por ejemplo. Y se demora mucho en manifestarse, etc. Pero, digamos, el Estado siempre tiene recursos. El Estado tiene recursos tanto en las reservas nacionales, todos los estados tienen unas reservas por si hay una gran crisis. Todos. Esta es una gran crisis. Por si hay un gran terremoto, por si hay una gran inundación. Esta es una gran crisis. Entonces, el Estado sí tiene dinero para comprarlo. Ahora, ese vacuna se tendría que comercializar también y además de eso se tendría que repartir en el sistema público de salud. Ojalá de manera gratuita. El problema es quién la descubre y cómo la comparte. Porque una cosa es que la descubran y otra que la compartan. Porque si van a ¿No se tener el supone hecho de que, venderla... no se señor. supone que en China ya estaban haciendo pruebas y que ya estaba confirmada Están la haciendo pruebas. vacuna? Eso dijeron, que estaban haciendo pruebas y que habían buenos indicios, pero esperemos a ver, porque para probar una vacuna no se puede probar en 8 días, en un mes o en 2 meses. No, porque esos primeros con ratas, luego con cerdos y luego así con Ellos ya los estaban en, humanos, ¿no? ellos ya Y, están en la fase de humanos, pero de todas maneras tienen que esperar porque no se sabe si después de que una persona esté curada puede volver a darle. y aparte, no se saben las consecuencias Sí, porque eso es lo que de están la diciendo, que vacuna. pueden haber doble ciclo, otro ciclo de eso, de los que se curaron, volverse a contagiar por los otros. Además, pues el virus puede mutar, entonces no se sabe. Exacto, pero yo tampoco, y como quiera, yo tampoco creo en esa vacuna porque la crea. Exacto, es algo que se va a volver a volver por el ciclo. Pues yo digo que sí puede haber una cura, pero lo que pasa es que para mirar si la cura sí funciona, hay que hacer demasiadas pruebas, demasiados experimentos para ver si puede funcionar o no, pero obviamente eso va a durar muchísimo, demasiado tiempo. ¿Usted sí escuchó lo del pelo de la Biblia? Ay, Dios mío. Sí, eso. Ay, sí, Dios Pero mío. que dejas entrar a María Paula, que es que ya se salió por el internet. Sí, son bobadas de pelos de la Biblia. No me salen pelos en la cabeza, me van a salir pelos en la Biblia. Bueno, la cuestión es la siguiente, señores, porque nos estamos desviando un poquito del tema. El caso es que esta crisis, sea como sea, nos va a producir una crisis social. El Estado va a tener que invertir en los pobres. El Estado colombiano no tiene la capacidad para invertir en los pobres.
y tiene la corrupción para hacerse loco y la gente no se va a aguantar y va a haber nuevas protestas, nuevas crisis, vamos a ver hasta dónde nos llega, ¿no? Eso hablando de Profe, Colombia. Señora. algo que le iba a decir. Lo que pasa es que cuando, no me acuerdo muy bien en qué guerra fue, qué pena, pero que se hizo una organización, ¿no? Que, bueno, es la ONU, si no estoy mal, y eso pues ayuda a los países que están en esa organización a dar más recursos y todo, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se organiza la Organización de Naciones Unidas, o se monta la Organización de la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de que no hubiera una tercera guerra mundial, y con el propósito de ayudar a nivel internacional y poner ciertos parámetros internacionales. Sin embargo, y pese a la ONU, los conflictos armados internacionales no han cesado, no se han acabado, siguen, han seguido todo el tiempo, ¿sí? Y seguirán. Y con esta crisis crecerán. ¿Sí? Puede ser después de la Segunda Guerra Mundial que se puso otro virus similar a este, ¿no? Después de la... ¿Cómo hicieron para sustentarlo? No, miren, han habido varias pandemias o epidemias grandes. No, o sea, sí, pero después de una guerra, fue después de la Segunda Guerra Mundial que hubo, creo que fue el virus español, la gripa española, algo así. Que también fue una pandemia así como esta, muy similar. ¿Cómo hicieron para La recuperarse? peste negra, ¿no? No, la peste negra fue en la Edad Media. ¿La peste negra? Fue en la Edad Media la peste negra. No lo confundan. Fue muchísimo antes. Okay, sorry. La gripa española básicamente se llama gripa española porque el principal país afectado fue España, ¿sí? Y hubo, no solo en España, sino en muchas partes del mundo, muchísimos muertos. Eso ya había pasado. Rico. ¿Qué hicieron para solucionarlo? ¿Qué hicieron para solucionarlo? Pues con el tiempo los virus y los cuerpos crean anticuerpos, ¿sí? El ser humano, o sea, este virus no va a durar para siempre, así mute el virus. El cuerpo va a ir reconociendo el tipo de virus y va a generar anticuerpos. Ninguno de esos virus dura para siempre. Va a terminar, igual que terminó la gripa española. Sí, el problema es con cuántos muertos, ese es el asunto, ¿no? Ellos tuvieron cientos de miles de muertos. Y nosotros ya llevamos en el mundo también cientos de miles de muertos, ¿no? Y en Colombia llevamos varios. Yo he estado analizando mucho esas estadísticas y nosotros íbamos, por ejemplo, muy a la par con Argentina, muy a la par. Y eso que estamos empezando. Sí, íbamos a la par con Argentina y tuvimos la cuarentena al mismo tiempo con Argentina y todo. Ellos van ahorita en cuarentena hasta el 26 y nosotros hasta el 27. Pero ahorita ya ellos tienen 1.900 y pucho de muertos, de infectados y nosotros 2.900. O sea, ¿qué pasó ahí? Si íbamos a la par con ellos, les cogimos ventaja, tuvimos más infectados. Aquí la gente obedece menos, ¿no? Entonces, todo eso depende de muchos factores, de muchos factores sociales, de factores de la población, de gente, de lo que está haciendo, ¿no? De qué hace la gente. Y nosotros, pues, no tenemos una cultura muy dada ni a guardarnos, ni a cuidarnos, ni a ser saludables, ni a obedecer, ni a seguir instrucciones, ¿sí? Entonces, pues, eso nos está metiendo, pese a que digan que no, que es que Colombia ha sido el cuarto país que mejor ha manejado la pandemia. Bueno, sí, hay países que lo han manejado peor. Sí, eso sí es verdad. Hay países que lo han manejado peor, pero lo que pasa es que los datos estadísticos de Colombia no son confiables, no son para nada confiables. Todavía las pruebas se siguen haciendo, por ejemplo, hasta hoy creo que le iban a hacer pruebas a posibles casos. Antes solamente se hacían pruebas ya a los que ellos decían, este fijo tiene coronavirus, hagámosle pruebas. Ahora van a hacer pruebas mucho más amplias a personas cercanas a quienes han tenido, así no presenten síntomas. Haciendo esas pruebas seguramente salgan muchísimas más personas contagiadas. Entonces, bueno, estamos esperando a ver qué pasa. Profe, pero digamos, por ejemplo, si hacen la prueba hoy y digamos los exámenes los están dando en 15 días y durante, o sea, digamos, por decir, no sé, yo siento que tengo el coronavirus, por decir así, y digamos, si yo voy y me hago la prueba y la prueba me dan, o sea, la respuesta de la prueba me la dan a los 15 días y digamos, si a la final sale positivo y durante todo ese tiempo no se supondría que tendría que haber algo como que, o sea, como una prevención.
Pues sí, claro, tiene que seguir previniéndose y guardándose, porque puede que usted le haga la prueba hoy, pero se contagió mañana, a la misma. ¿Sí? Vamos a tener que Es que seguir realmente con la el... estadística no es exacta, profe, porque, digamos, pueden decir que hay, o sea, tú vas y te haces la prueba, sí me hago entender, pero pasaste el tiempo con tu familia y con personas. Puedes que tú la tengas y contagias a esas personas, y luego dentro de 15 días te dan que tú estás contagiado, ¿sí me hago entender? Pero ¿cuántas personas más contagiaste sin saberlo? O sea, la estadística no está No, no concretamente. es precisa. Es que la cosa es que el tiempo en el que duran para entregar el resultado es muy largo. Entonces, al ser tan poco eficiente, corre uno más riesgos y corren más riesgos. Sí. Sí, las pruebas no son exactas, no son rápidas, hay pruebas rápidas, en otros países se usan pruebas mucho más rápidas que acá, aquí tenemos muy pocas maquinitas para probar eso, muy poca Especialmente infraestructura. las de China son las Sí, más entonces, bueno, inacertadas. esto va a afectar a la economía. Yo iba a comenzar tema hoy, pero ya no creo que alcance, entonces terminemos de socializar esto porque tal vez es el tema. Y tiene que ver con la política, tiene que ver con la economía inevitablemente. La economía se está viendo terriblemente afectada como nunca antes. Vamos a tener que volver a un modelo de economía mixta por algunos años. Vamos a tener que cerrarnos al neoliberalismo, inevitablemente. Es que el solo comercio internacional está bloqueado, ¿sí? Intercambio de mercancías, así termine la cuarentena mañana, ¿cuándo se van a reabrir los aeropuertos? Es que de harto ganamos nosotros, estando en cuarentena, y el día de mañana volvemos a abrir los aeropuertos y importamos casos de coronavirus de otros países del mundo, entonces nos da la misma vaina. ¿Sí me entienden? Entonces la economía definitivamente durante un muy buen tiempo y muy largo tiempo va a tener que volver a esa economía mixta donde el Estado tiene que meter la mano, tiene que meterse la mano al bolsillo, tiene que ayudar a las personas, tiene que generar empleos internos, tiene que subsidiar varios sectores de la economía, va a tener que cambiar. Porque si no cambia, y lo triste y lo preocupante aquí es, Profe, ¿estará una el gobierno pregunta. dispuesto a eso? Profe, una pregunta, Señora. entonces, el presupuesto que tenían destinado para, no sé, ejemplo, para hacer el metro, ¿va destinado para crear empleos en la economía mixta que pues van a tener que realizar? Esa es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Por ejemplo, el metro. Se supone que comenzaba este año la construcción. ¿Ustedes creen que va a comenzar este año la construcción de esa vaina? Aparte lo construían unos chinos. Sí, esos chinos a construir la vaina. Bueno. Yo me imagino que el dinero que no se usó en eso se usará para adecuar Corferias, ¿no? Pues habían dicho que iban a hacer como un mini hospital, algo así, en Colferias para casos de coronavirus, porque iban a hacer también como en el Hospital San Juan de Dios, creo que se llamaba, pero pues ese hospital está que se cae, ese edificio está más dañado que quién sabe qué. Sí, sí, sí. Pero pues me Seguramente. imagino que Corferias quedaría muy afectado porque a la gente, pues tú sabes que le entraría pánico, como que le entraría un pánico de que volver allá, digamos, en la feria del libro o en vainas así. Me imagino pues que la gente no entraría. Pues que de Bueno, todos pero Por modos eso Ese se ese tipo tipo de hacen de eventos ya están eventos no se van cancelados a hacer como durante 1 o 2 años. Ese tipo de eventos, o sea, ¿qué se van a y hacer? todo ya está ¿De qué cancelado. les sirve arreglar todo esto si van a hacer el otro año ese evento donde se aglomeran miles de personas buscando que uno estornudó y ya infectó como a 50? Y de hecho la Eso no adecuación de lo pueden Corferias ya hacer por ahí empezó. en 2 años. Ujú. Sí. Si no estoy mal, esto pagaron como 11 millones en eso, nada Como más 5.000 como el millones. arriendo a Colferias. Sí, No, van a me tener. refiero nada más como el arriendo, más Ajá. las adecuaciones y eso, pues son más. Van a tener que buscar nuevas, mejor dicho, el presupuesto que había para el 2020 hay que cambiar. Ellos van a tener que reorganizar el presupuesto, mirar prioridades, priorizar la salud, y la infraestructura de Colombia en salud es precaria para una pandemia como esta. Entonces van a tener que hacer ese tipo de cosas como lo que están haciendo en Corferias y como lo harán en otros lugares, no solo ahí. Habilitar camas, habilitar lugares, buscar más infraestructura porque la infraestructura es muy pequeña. Y esto está comenzando, señores. O sea, miren países como España, Italia, Francia, Inglaterra. Estados Unidos es un caso particular porque el presidente haya sido absolutamente terco, ¿sí? Pero en esos casos, esas economías se volcaron a la salud,
volcaron todos sus presupuestos a la salud y todas sus políticas a la salud. ¿Por qué? Porque no les conviene tampoco que muera todo el mundo, o sea, pues, que se muera tanta gente. Eso también es gasto, también es una crisis social gravísima y también puede desestabilizar políticamente a los gobiernos. Entonces tienen que cambiar la prioridad. Cuando comencemos a salir de esto, entonces lo primero que hay que reactivar va a ser el sector de la construcción. Entonces, por ahí en el 2022 sí van a tener que reactivar eso de la construcción y seguramente comenzará la construcción del metro. ¿Por qué? Porque es un sector que genera muchos empleos y empleos de poca capacitación o de personas que no necesitan grandes conocimientos, ¿sí? Que son finalmente los sectores más afectados por todo esto. Nosotros, por ejemplo, podemos seguir trabajando así, virtualmente, dando las clases y básicamente hacemos lo mismo que hacíamos en el salón, ¿sí? Tenemos la capacidad estructural de alguna manera no muy grande, pero lo hacemos. Pero las personas que viven vendiendo dulces en los parques, ¿cómo hacen? O las personas que viven vendiendo helados, o las personas que viven del día a día, ellos van a tener que buscarles trabajos porque ellos también mueven la economía. Y el trabajo más factible para ese tipo de personas es la construcción. Así que lo primero que se reactivará seguramente el próximo año o a finales de este será el sector de la construcción. Profe, y si sufrimos de una crisis económica, entonces ¿de dónde van a sacar el sueldo para pagarles a los constructores? Precisamente como se reactiva la construcción, el sueldo de quienes construyen va a venir de aquellos que compran lo que construyeron. ¿Quiénes son los menos afectados? Los que tienen grandes capitales. ¿Quiénes son los que compran edificios, apartamentos, los que tienen grandes capitales? ¿Quién es el que va, por ejemplo, el metro? Cuando comience la construcción del metro, van a necesitar mucha mano de obra ahí. Sí, esa mano de obra es colombiana. Pero el sueldo bajaría, ¿no? ¿El qué? El sueldo bajaría, ¿no? Así como lo han bajado todos estos años, pues con esa gran crisis, incrementaría el escalafón del... El salario mínimo, no sé si toquen el salario mínimo en algún momento, porque sería terrible, además, por el que no tiene plata la gente y aparte cobrarle el salario mínimo. El bajar el salario mínimo lo que harían es desatar un caos terrible, porque si no hay dinero y le bajan los ingresos a las personas, pues eso va a hacer que la gente se rebote y va a crear conflicto. Sí, es que viene un conflicto económico bastante grande entre dos facciones. Una, los empresarios que no quieren perder su capital y que no quieren perder su empresa y para eso van a tener que despedir gente o bajarle el salario, ¿sí? Y dos, la gente del común que sobrevive con lo del diario, que tienen y que finalmente somos la mayoría y que movemos la economía, porque es que si la gente no tiene billete, ¿con qué compra? Y en No, un de hecho, escenario los como más- el que, y en los un más escenario afectados. como, claro, espérate, termino. En un escenario como el que estamos ahorita, en este escenario económico, la gente va a ser la que mueva la economía, no la economía internacional, porque en un escenario neoliberal, la economía internacional mueve. Entonces ellos favorecen mucho a las empresas privadas y no les importa tanto la gente porque finalmente gente de otros países compra. Pero en este escenario, donde el comercio internacional es casi nulo, entonces, ¿quién va a comprar? Los de adentro, los de aquí mismo. Y por eso necesita que los de aquí mismo tengan billete, porque hay que reactivar la empresa privada de aquí. Y no les están comprando del exterior. ¿Quién tiene que comprar? Los de aquí. Entonces, ni siquiera los mismos empresarios de aquí les conviene bajar el salario mínimo. No les conviene que la gente no tenga plata porque nadie más les va a comprar. Sus empresas giran alrededor de la venta de productos y servicios. ¿Y quién les va a adquirir productos y servicios? Nosotros, porque los de afuera no les van a adquirir nada en este momento. Entonces, ahí es donde hay que poner el dinero y poner a las personas a rotar ese dinero y favorecer a los más desfavorecidos. Porque si no se hace eso, entonces sí vamos a entrar en una crisis económica terrible. Profe, La digamos, mayoría de las personas es pobre en el país. Esos son los que tienen que comprar. digamos, como nosotros somos hechos de riquezas, ¿no sería mejor que para establecer otra vez la economía, haríamos, en vez de comprar productos de extranjeros, nosotros, digamos, como el café que nosotros tenemos acá enriquecido, empezarlo a comercializarlo mejor? Pero ¿con quién lo vamos a comercializar? ¿Me entienden? Ese es el problema. En este momento, lo único que puede comprar café somos nosotros mismos. O sea, el comercio internacional está prácticamente bloqueado. Y eso hace que entre en crisis el campo. Nosotros tenemos una gran ventaja, escúcheme en esto, y es que nuestro campo es maravilloso y produce prácticamente lo que nosotros necesitamos por completo. Podríamos alimentar a toda Latinoamérica si quisiéramos.
Entonces nosotros de hambre no nos vamos a morir, eso es lo bueno. Lo importante es que tengamos cómo comprar lo que los campesinos producen. Los campesinos podrían vender el café que siempre han vendido, pero vendérnoslo a nosotros, aunque ellos pues venden mucha más cantidad de café porque lo exportan al exterior. Pero en este momento, como no les van a comprar en el exterior, ¿sí? ¿Quién sabe por cuánto tiempo no les van a comprar en el exterior? Ellos necesitan que la gente, nosotros mismos, tengamos el billete para comprar lo que ellos mismos producen, ¿sí? Incentivar la economía internacional en este momento es inútil, porque es que ni barcos ni aviones básicamente están movilizándose. El único país que todavía moviliza comercio es Estados Unidos plenamente, casi que plenamente. Y por eso la pandemia ya es más grave que en los demás países del mundo. Ustedes vieron ya las estadísticas. Estados Unidos está en la inmunda con esa pandemia. Están pero mal. ¿Por qué? Porque les ha interesado más la economía y sus empresas y el comercio internacional que lo demás. Pero los demás países les están cerrando fronteras y dicen un momento, es que no podemos, en este momento no podemos. No podemos recibirles productos, en este momento no podemos recibir gente, en este momento no podemos tener intercambio comercial, estamos cerrados. Entonces, eso nos lleva a volver a una economía cerrada. Vamos a volver a una economía cerrada por un tiempo, no sé por cuánto, pero vamos a tener que volver a una economía cerrada. Y para volver a la economía cerrada, tenemos que garantizar que las personas de menores estrato, de menor capacidad económica, tenga para subsistir, tenga para comprar, porque somos la mayoría. Entonces nosotros debemos tener para comprar, porque si no las empresas se quiebran. Cuando se reabran las empresas, ¿quién va a comprar lo que las empresas vendan? ¿Estados Unidos? ¿Europa? No. Lo tenemos que comprar nosotros mismos. ¿Sí? Y eso va a ser tremendo. Los televisores van a subir de precio, los celulares, los computadores, porque son cosas que nosotros no hacemos. Los automóviles, las motos, todas esas cosas van a subir de precio muchísimo. ¿Sí? Entonces hay que ir programándonos. Lo bueno, como les digo... Todo va a subir de precio. ¿Qué? Los televisores, los celulares. Lo bueno, ¿saben qué es? Lo bueno es que de hambre no vamos a morirnos. De hambre, en Colombia no nos morimos de hambre. En otros países sí están angustiados por eso, porque hay países que no tienen tanta producción de alimentos. Hay países que tienen una crisis tremenda de producción de alimentos. ¿Cómo cuáles? Los países africanos, por ejemplo, del norte de África, los países árabes producen mucho petróleo y tienen petróleo a la lata para venderle a todo el mundo. Pero comida, si esa vaina es un desierto, un peladero, ellos compran toda la comida. Muy poco lo que ellos producen internamente. Entonces ellos están angustiados porque si nadie les compra petróleo, aunque el petróleo se ha seguido moviendo a precios muy bajos, pero se ha seguido moviendo. Pero el alimento, uno no vive de tomar petróleo. La crisis de Venezuela se va a acentuar. Y es increíble que los venezolanos se están devolviendo a Venezuela, porque el gobierno está subsidiando. Ese gobierno sí subsidia, ese gobierno les da a todos, sí, es verdad, les da a todos. Pero al final de esto, la crisis allá se va a acentuar. Al final de esto, vamos a ver si les alcanza lo que tienen para seguir subsidiando a la gente. Porque vamos a ver cuánto le siguen comprando de petróleo y al precio que está el petróleo. Entonces vamos a un panorama nada favorable, nada favorable. Pero como les digo, lo más importante es tener la comidita, ¿sí o no? Tener la comidita. Y en eso, gracias a Dios, nosotros como Colombia tenemos una enorme despensa y una capacidad productiva agrícola gigantesca que nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho en esta crisis a futuro. Hay otros países que ya están diciendo, bueno, se nos está acabando el alimento, se nos está acabando el suministro. Ya no tenemos tanto, porque no tienen tanto campo. Una pregunta. Señora. ¿Qué es lo que está haciendo este presidente? ¿Cómo es que se llama? ¿Putin? Creo que se llama. Que todo el mundo está como alabándolo, sino que... Sí, que yo no he entendido qué es lo que está haciendo. Bueno, no es que no he entendido, no, como que no he visto, pero como que todo el mundo lo está alabando y está diciendo que es cero presidente y así. ¿Qué es lo que está haciendo? Putin es un presidente autoritario, ¿sí? Él, desde el comienzo de la pandemia, sabiendo que era en China, de una cerró las fronteras, de una. Fue el que tomó las decisiones más rápidas en contra del coronavirus. Hay una noticia que no sé si es mentira o no, pero me pareció bien curiosa, y es que en Rusia, en Moscú, estaban sacando animales salvajes a la calle para que la gente no saliera. No sé si será cierto o no, pero lo que sí sé es que por lo menos él militarizó ciudades
para impedir que la gente saliera. O sea, se quedan en las casas y de malas. Y el que salga para la cárcel, le gustó y si no le gustó también. O sea, el tipo es así, radical. Y eso ha hecho que Rusia, siendo el país en territorio más grande del mundo, no tenga muchos contagiados a la final. Tiene un poco más de contagiados que Colombia. ¿Sí? El contagio es leve, porque las medidas de Putin han sido absolutamente radicales, y al que le gustó bien y al que no de malas, porque el tipo es así. ¿Sí? El tipo es así. Desde el principio el tipo cerró las fronteras. Entonces, tipos como él, como el presidente de El Salvador, algunos otros han tenido medidas drásticas. En este momento toca ser drástico y radical porque la gente no hace caso, y más en países como los nuestros o como Colombia, donde la gente quiere hacer lo que se le dé la gana y que nadie le diga qué hacer. ¿Sí? Uno ve en videos como tienen el tapabocas aquí en el cuello, mientras con una copita se reparten aguardiente entre 20 amigos. ¿No? Como, ¿para qué sirve? ¿Sí o no? Si alguno de esos 20 tiene el coronavirus, ya se lo contagió con la copita y con el tapabocas aquí. Uno ve a la gente de la calle con el tapabocas en el cuello. ¿Qué quieren proteger con el tapabocas en el cuello? Ese tipo de cosas son las que nosotros nos tienen así. Tuve Entonces, ¿la que sería viable mientras la crisis aplicar como un modelo así de radical? ¿Un qué? Un modelo como así de radical como el de Putin. Digamos que se pusieran de verdad una autoridad así de radical contra nosotros Sí, mientras debería. la pandemia. El presidente debería llamar a la policía militar por lo menos, y la policía militar estar en Bogotá, que es el lugar más contagiado, está metiendo a la casa a todos los que están sin permiso saliendo. Pero es que el presidente literalmente no hace nada, lo que lo hace es Claudia. En mi país están así, la policía mete a la cárcel a todo el mundo. Yo no sé si usted escuchó la noticia de la inversión que le hicieron a los que estaban prestando el servicio militar y la inversión que les está faltando a los médicos porque están protestando. No sé si has visto una caricatura de Matador. Sí. No sé si hayas visto esas caricaturas que le metieron un jugo de plata, por decirlo así, a todo el ente militar y no les están parando bolas a las garantías de salud que pues están aclamando los médicos, están clamando los médicos. Perdón. Sí, en este momento hay que garantizar la salud de médicos Y la y de discriminación los también. militares. Y hay que hacerlo a las malas, la verdad. Ahorita ya no le para bolas. Sí. Ahorita hay que hacerlo a las malas, ahorita hay que El tener... problema, profe, es que eso no es una buena idea, porque es que, como usted lo dice, profesor, Colombia es un país donde todo el mundo quiere hacer lo que se le da la gana. Y el hecho de imponer un régimen tan drástico como el autoritario, así como el de Putin aquí, armaría más disparate y la gente se levantaría y sería peor porque habría protestas, habría peleas. No, pero Habría más muertos así. fíjate que sí, en Colombia somos muy desobedientes, pero a la hora de la pelea nos escondemos. O sea, fíjense en lo siguiente. Nosotros somos muy reaccionarios. En Colombia salen a protestar y paro nacional y hasta que no sé qué. ¿Se acuerdan del paro nacional del año pasado? Pero a la hora de las vacaciones, todo el mundo de vacaciones. O sea, a la hora de seguir la pelea, nosotros nos escondemos. Nosotros, los colombianos, por lo general, somos gallinas. Somos reaccionarios. Gritamos y protestamos y peleamos y le damos a las ollas y marchamos, pero cuando se necesita de verdad meter el último empujón, no, mejor no. Como que nos patraciamos un poquito. Necesitamos poner autoridad, se ha intentado a las buenas y la gente a las buenas, no, miren, yo tuve que ir al Éxito por obligación hace 3 días, sin mentirles, 600, 700 personas ahí, haciendo filas larguísimas. Y uno dice, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué tipo de cuarentena? ¿Ustedes han salido? Ojalá que no salgan. Pero uno sale y ve gente por todo lado. Hoy se supone no pueden salir las mujeres. Y allá uno ve en la esquina señoras saliendo y ¿qué pasó aquí? Entonces sí hay que poner un poco más de autoridad, tal vez no como al nivel de lo que hace Putin en Rusia. Los rusos son más bravos que nosotros. Los rusos ganaron 2 guerras mundiales, así que con esos manes no se juega tampoco. Pero Putin les puso autoridad. Aquí hay que poner un poquito más de ley. Porque es que usted puede salir y ir bien lejos y no se encuentra con un policía y si se encuentra no le dice nada. Es muy raro que lo paren.
y lo paran a usted, ¿y qué es lo que hace el colombiano? Se graba con el celular, ¿sí o no? Se graba con el celular, vea lo que me están haciendo este policía, y yo solo iba a comprar comida. Y se pone como víctima. Pero bueno, no sé por qué terminamos hablando de eso, pero Pues es que por lo general siempre Pero culpan a los policías de que ellos son los malos cuando ellos lo que hacen es cumplir su labor. Y por ejemplo, lo que decía el profesor de militarizar, por ejemplo, en Soacha se militarizaron. ujú, en Soacha militarizar. Sí, pero bueno, esperemos Pero a ver también lo que qué. hay que tener en cuenta es, hablando de lo del que el profe dijo de que se encuentran 600 personas, digamos, en un éxito, es que la gente entra en pánico y empieza a hacer compras de pánico, o sea, son cosas exageradamente ridículas. ¿Para qué ponchas necesitan 5 pacas de papel higiénico si viven 2 personas en una casa? Sí, no, y yo no puedo pensar en el éxito ni que fuera barato el éxito. Yo tuve que ir al éxito porque me hicieron una consignación de Suiza y, y necesitaba retirar para comprar unos mercados y ayudar a unas personas. Y solo se podía en el éxito. Pero gente con su carro de mercado gigantesco a entrar al éxito y... ¿Por Sí, qué? y fuera solo eso, sino que de pronto hay otras personas que sí requieran esos productos que son inoficiosos, o sea, no son necesarios. Sí, y a estas alturas de la vida quienes están comprando no son estrato 1 y estrato 2. Estrato 3 y estrato 4 son los que andan por allá por la calle comprando cosas. Que hay que admitirlo, porque a esta altura ya estrato 1 y estrato 2 no tienen para comprarse un mercado grande, y menos en el Bien, éxito. y los domicilios, ejemplo de ropa, calzado, pues a multinacionales grandes los están haciendo pues nosotros. Los 3 y 4, además de que los que viven con adulto mayor, en mi caso yo vivo con mis abuelitos, nos toca domicilios, porque si nosotros salimos tenemos antes más posibilidades. Exacto. Bueno, muchachos, ya la próxima vez no hablaremos más de esta crisis, pero sí hablaremos de política, así que por favor van a consultar, escríbanlo ahí en su cuaderno, van a consultar cuáles son las principales teorías del conflicto. ¿Cuáles son las principales teorías del conflicto? ¿De dónde surge y cuáles son las principales teorías del conflicto? Y me lo envían, por favor, hoy a la agenda virtual. Teorías de conflicto. ¿Listo? ¿Cómo lo puede repetir? ¿Cuáles son las principales teorías del conflicto? ¿O cuáles son las Profe, teorías del ¿hasta qué conflicto? hora tenemos plazo? Hoy. Hoy. Bien, voy a llamar O lista sea, 11 y rápidamente. 59. Sí. Profe, ¿puede repetir? Es que se trabó. ¿Cuáles son las ¿Cuáles que? son las principales teorías del conflicto? Teorías del conflicto. ¿Ardila estuvo o no estuvo? Máximo, ¿cuántos, profe? Son, no, unas 2, 3 teorías del conflicto por lo menos. Ah, bueno. ¿Ardila no vino? ¿Falla? ¿Dónde ¿Del está? conflicto social, profe? Del conflicto en general. Se busca así, teorías de conflicto. Valentina, ahí sí, ahí está. Borges, ahí está. Casas, ahí está. Castañedas, estuvo. ¿Chambueta está? No vi a Sí, Chambueta, acá estoy. pero no se vio. No la vi. Puede estar jugando Play, yo no sé. No. Ah, sí. ¿Cómo no? Colorado. ¿Colorado vino? Sí, acá estoy. Ah, ok. Cortés vino, Cross vino, Díaz vino, García vino, González, María Alejandra. María Alejandra. Yo, profe. Ah, sí. Guzmán vino, Hernández Evelyn vino, Marín vino, Martínez vino, Mateus vino, Mora vino, Ortiz Edna vino, Paca, Ana María. No la veo. Por allá la escuché. Pacheco, Diana. Yo, profe. Ah, sí. Pirafán, Lady, ¿dónde está? Aquí, profe. Rodríguez vino, Súa vino, Triana vino, Villalba vino, Virgüez vino y Zamora. Aquí. No la vi, Zamora. Ah, profe, yo estoy aquí. Sí, pero tiene que activar el video, si no usted puede estar jugando Play o haciendo otra cosa o por allá durmiendo y solamente pone el video, el audio activado y aparece yo como si estoy- estuviera en clase y yo no sé. yo ¿Listo? estoy haciendo.
Sí, suena ya como entre dormida. Profe, ya estoy... No, ya, profe, yo estoy escribiendo. Profe, o sea que no vamos a hacer nada más. Listo, me mandan eso hoy. Me mandan eso hoy para revisarlo y ya la próxima clase nos centramos en teorías del conflicto. ¿Qué? Profe, ¿cuántas teorías son más o menos? Por lo menos las 3 teorías básicas del conflicto. Ok. Listo. Juicio, nos vemos mañana. Juiciosos, que estén bien. Chao, profe. Chao, cuídense. Chao, Hasta luego. profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao.